Estamos en comunicación con San Miguel de Tucumán, con la doctora arquitecta Natalia Citajlo, investigadora de CONICET y docente en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Tucumán. Es arquitecta y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán, máster en Impactos Territoriales de la Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y especialista en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad Nacional de Luján. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Muchas bien. Gracias por la invitación, un gusto estar por acá esta tarde. ¿De qué hablamos cuando hablamos de urbanismo? ¿A qué se dedica esa disciplina? Cuando nos referimos a urbanismo, básicamente hablamos como de tres cuestiones, de tres dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver con el conocer qué pasa en las ciudades, ¿no? Y cuando digo qué pasa en las ciudades, se refiere a cómo crecen las ciudades, cómo se relacionan, cómo es la vida que se desarrolla por allí. Uh-huh. También una dimensión más científica, si se quiere. Hay algunos autores y autoras que hacen esa clasificación y que tiene que ver con el tema de explicar las causas, encontrar las causas de por qué, ¿no? Uh-huh. Se producen los fenómenos que se producen en las ciudades. Y además considerando que no es un corpus que se conforma también con otros aportes de otras disciplinas, ¿no? La geografía, la misma arquitectura, la sociología, otras disciplinas que van alimentando, digamos, ese corpus propio que también va consolidando la disciplina del urbanismo. El derecho. Y una tercera dimensión que está más vinculada al futuro, si se quiere, como técnica orientada de transformación, ¿no? De transformación de las ciudades, de transformación urbana, de transformación social. Entonces, como esa triple cuestión, hay algunas autoras, con una colega con la que trabajo, que coordina el espacio en donde trabajo el observatorio, se refiere siempre a dos cuestiones, al saber, a un saber hacer, ¿no? Uh-huh. Al saber y el saber hacer, que está como vinculado a ese doble juego de la interacción, digamos, con esa propuesta a futuro, ¿no? Entonces el conocer para poder intervenir. ¿Crees vos en los master plan? ¿Hay una cierta dicotomía entre el master plan y la acupuntura urbana como dos debates dentro de cómo operar en las ciudades, digamos? Yo creo que en realidad estamos como en un momento en el que también hay que desandar un poquito la cuestión de cómo se construye, ¿no? la disciplina y qué es el urbanismo o quiénes hacen urbanismo, ¿no? Uh-huh. Hay distintos autores que se refieren al urbanismo, hay quien habla como un juego de cartas, digamos, donde bueno, hay que conocer las reglas con las que se opera para poder jugar, ¿no? Uh-huh. Otro que habla como de un tablero, digamos, de fuerzas, o sea, la ciudad como tablero de fuerzas en donde se plantean, digamos, distintos desafíos y según cómo, con el poder que se tenga, qué sé yo, se puede intervenir. Uh-huh. Creo que hay que desandar un poquitito esas cuestiones, entendiéndonos todas y todos como actores, ¿no? de la ciudad y de esa construcción urbana, ¿no? Uh-huh. En los master plan, claro, por supuesto, si uno piensa que esa intervención en el urbanismo, desde el urbanismo, es siempre un actor que está fuera de uh-huh. Nosotras, digamos, uno siente que no puede como intervenir o modificar esa relación, claro. ¿no? Hay distintos actores, hay distintas lógicas en las ciudades, hay quien produce, digamos, uh-huh. un espacio más siempre gubernamental o político, de algún modo, más que político, gubernamental. Uh-huh. Hay actores del mercado, ¿no? Que de algún modo hay una lógica propia que implica esa producción de ciudad y estamos quienes habitamos claro. las ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que en principio hay distintos mecanismos. Están uh-huh. los master plan, que son generalmente llevados adelante por algunas personas, ¿no? Hubo distintas en la Argentina, y bueno, aún hoy como distintas visiones sobre lo uh-huh. que es actuar en las ciudades, ¿no? Y hacer urbanismo. Y la idea entonces que hay que romper es esa cuestión de que está fuera de nosotros. Claro, el desenlace de esas decisiones tiene que ver con la vida humana en las ciudades y allí es donde deberían cobrar más protagonismo los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no?
Yo creo que este tiempo nos está planteando con muchas contradicciones a veces, pero distintas formas de intervenir, de actuar, ¿no? En estos temas, de debatir en estos temas. Ahí en un debate hace poco de 3 feministas que hablaban sobre el tema, de otros temas en general que cruzaban este tiempo de pandemia, hablaban de una reconstrucción de actores, ¿no? Y de actoras discutiendo distintos temas, no hablaban particularmente del urbanismo, pero yo sí lo pondría en relación a eso. Entonces, ¿quiénes podían antes, o quiénes hablaban antes, si hablamos de la disciplina del urbanismo, de la arquitectura, la construcción teórica, si se quiere, metodológica, estuvo vinculado a ciertos sujetos, ¿no? Claro. E incluso que la construcción esa medio fuera de la cotidianeidad o de las cosas que hacían a la vida cotidiana, sino como un saber así, eso, más encriptado. Yo creo que hay una construcción que incluso se está rompiendo en varios sentidos. Una por los espacios, ¿no? Por este tipo de espacios, mismo de la radio, muchísimos otros que van surgiendo, de espacios de debate, de construcción más colectiva, van, digamos, rompiendo con esa idea, incluso también con nuevos espacios ganados de intervención específica en la calle, ¿no? Claro. Que van modificando, que van demandando hacer modificaciones respecto a esas lógicas que están más instaladas como normales, aunque no tienen por qué serlo siempre, ¿no? Sino que se van instalando también otras prácticas. Si uno piensa todo lo que están haciendo diversos grupos, ahí mismo en Córdoba muchos, en Mendoza, en Buenos Aires, Tucumán también tuvo algunas acciones en donde se toma, digamos, los espacios públicos y se hacen algunas acciones e intervenciones que buscan modificar las prácticas establecidas, ¿no? Y eso es hacer urbanismo, hacer ciudad. En definitiva, como vos decís, la ciudad es el espacio ese donde habitamos, ¿no? Como que de repente pintar cosas pareciera que fuera hacer urbanismo. No sé qué opinar al respecto. Hay pocos planes que se han materializado como planes, ¿no? Planes urbanos incluso. Hay que tener cierto cuidado, digamos, en el sentido de que si está vinculado con una estrategia de largo plazo, ¿no? Que vaya cosiendo una cuestión con la otra, es posible de ir llevando. Ahora, no podemos acotar el urbanismo y la acción sobre las ciudades solamente, claro, en las acciones de corto plazo, de impacto inmediato, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vos me decís que, por ejemplo, el peatón le gane a la calle en el sentido de tener más espacio, digamos, para transitar, y ese tipo de acciones, digamos, del urbanismo táctico son positivas siempre y cuando favorecen esa mayor apropiación de las personas a los espacios de la ciudad. ¿Cómo influye la planificación, el control y la distribución de los usos en la ciudad, no? Nos hace repensar también eso, el papel del Estado en la planificación, ¿no? En la planificación urbana, un Estado que debiera y debe velar básicamente por mecanismos más de mayor redistribución, ¿no? En muchos sentidos. La ciudad muta y también deben mutar las políticas. Si antes en algún momento eran las consultas o las asambleas bueno, quizás hay que pensar en distintos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Vinculadas al gobierno abierto, a lo que las tecnologías nos posibilitan y que, de hecho, desde diciembre del año pasado a este momento son totalmente distintas, ¿no? Y se ha abierto un panorama. ¿Cómo surge el observatorio en la Cátedra de Urbanismo 1 y cuáles son las principales actividades que se desarrollan desde allí? Somos un espacio conformado por distintos docentes, investigadoras, investigadores, becarios, becarias, y que desde allí y desde la articulación, pensándolo como espacio de vinculación con organismos de planificación, con organismos públicos, con organismos también espacios no gubernamentales, es un espacio que básicamente se orienta al seguimiento de esas dinámicas o cuestiones que pasan en las ciudades, ¿no? En la ciudad, particularmente en el sistema metropolitano de Tucumán, promueve y busca la generación de información, ¿no? De seguimiento de información, de esa información que es tan dinámica respecto a algunos procesos, porque entendemos que si hay problemáticas que no se logran visibilizar, digamos, se desarrollan distintas áreas temáticas, ¿no? Y, por ejemplo, en relación al género, y a poder visibilizar y dar cuenta de esas desigualdades socioterritoriales de género también en el espacio,
los indicadores, ¿no?, que existen, o las formas de visualizar, uno cuando mira no identifica rápidamente el problema. Entonces la jefatura de hogar femenina ha sido, por lo menos en algún momento ahora, incluso genera nuevos mecanismos de reconocer otras desigualdades, ¿no?, de cómo se registra el tema de las condiciones de las disidencias en el caso del territorio, ¿no? Cuestiones que desde el punto de vista censal, que es la información con la que generalmente se cuenta para la intervención en el territorio, no logra dar cuenta de esas desigualdades. Pero esta en particular lo que lograba visibilizar, si uno cruza con otras capas que están disponibles por allí, como lo es, por ejemplo, la cobertura de transporte público, podemos identificar que las condiciones de esas jefaturas de hogar, digamos, femeninas, no son las mismas en la periferia del área metropolitana que las que están en el centro, ¿no? Claro. Un centro, como la mayoría de nuestras ciudades, generalmente servido, ¿no?, con infraestructura, con transporte. Eso en el caso de Tucumán es como muy evidente. ¿Cómo se vincula, Natalia, esto con la academia, la visión de género? ¿Cuáles son los trabajos en términos de materias electivas o posibles trabajos de vinculación con la formación de los futuros arquitectos y arquitectas y urbanistas? Desde el espacio del observatorio hemos consolidado en los últimos años, pero ya con algunas experiencias anteriores, espacios de experimentación temática, uno particularmente vinculado al tema del laboratorio de género y urbanismo, puntualmente parado en esta temática, ayuda o contribuye a estas construcciones esas más colectivas, ¿no?, y desde otros lugares, y que posibilitan mayores impulsos. Hoy se puede hablar del Ministerio de las Mujeres o del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, dos ministerios nuevos que también dan marco a pensar que se pueda llevar a la práctica alguna de estas políticas en las ciudades, ¿es así? La importancia en ese sentido que decíamos de recuperar el rol del Estado desde otros lugares, en ese sentido estamos en un contexto de algún modo favorable que posibilita eso, poner en las agendas y discutirlas desde otro lugar. Bueno, eso, agradecerles a ustedes también la invitación, un gusto siempre poder charlar de estos temas, una siempre va repensando las cosas a medida que se van planteando las preguntas, ¿no? Y eso creo que es lo interesante y lo valioso de estos espacios. Yo te mando un fuerte abrazo desde Córdoba. Bueno, abrazo desde aquí.